Bien, comentábamos hace un rato cuando hacíamos el pase con Susana Babi, con nuestra compañera de tareas, que ayer estábamos charlando con representantes de confederaciones a nivel nacional que están discutiendo, o que ya habían terminado de discutir en todo caso, la paritaria nacional docente, lo que fija algunos parámetros para las discusiones en cada uno de los territorios. Bueno, en Misiones la discusión salarial docente tiene sus particularidades y de eso vamos a hablar con Leandro Sánchez, dirigente gremial docente que ya está en línea para charlar con nosotros, porque bueno, la CTA de Misiones participa, como se sabe, también de todas estas discusiones. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, puntualmente, ¿cuál va a ser la base del planteo que van a llevar ustedes como organización a esta discusión cuando sean convocados? Bueno, nosotros queremos pedir 34.000 pesos de básico docente, que hoy está en 26. Tenemos un problema, teníamos ya un acta firmada de la reunión anterior que habíamos tenido con el gobierno en el Frente de Trabajadores de la Educación, en el que estamos participando, y en esa acta se había fijado el 15 de septiembre para la reunión con el gobierno, cosa que no ocurrió, no pudimos concretar la fecha, así que estamos esperando que nos llamen y estamos conversando con los compañeros para ver cómo hacemos para que se produzca el diálogo, ¿no? Uh-huh. Ayer hablamos, como decía, con dirigentes gremiales a nivel nacional. Ustedes seguramente habrán tenido acceso al resultado de esta reunión paritaria donde estuvieron representados 5 confederaciones. ¿Esto sirve como un orientador a la discusión local o aquí tenemos que discutir otras cosas antes que llegar allí? No, tenemos que discutir otras cosas también porque nosotros ya estamos por encima de ese piso que se fijó ahí. Hay que recordar que la nación no paga sueldo, entonces claro, para la nación es más fácil discutir los salarios, ¿no? Y esas confederaciones a veces olvidan cuál es la realidad en las provincias, ¿no? Imagínense que aquí hay como una forma de mostrar a veces esa especie de lado luminoso que nos muestra el gobierno siempre. En el caso de educación nos hablan de los satélites, de los robots que se van a producir a partir de la educación, pero en realidad muchas veces esa realidad no es lo que pasa en la escuela, ¿no? Imagínense que ojalá mis alumnos pudieran participar de la fabricación de robots, pero ojalá tuvieran más de 30 pesos por día y por alumno en el comedor, porque eso es lo que está mandando el Estado a los comedores de jornada completa, por ejemplo, 30 pesos por día por alumno. Entonces, me hablan de un lado luminoso, que son los satélites y los robots, pero queda en la oscuridad la partida de comedor. Sí. Aparece también otra discusión muy interesante, me gustaría por allí ver, porque ustedes se están articulando mucho también con los trabajadores pasivos, la gente de Marea Blanca. Una de las cuestiones que se venía planteando es el tema de la actualización de las jubilaciones, del valor de las jubilaciones, la actualización de los aumentos, la periodicidad de esas actualizaciones. ¿Cómo aparece eso en la agenda? ¿Eso se va a llevar también a esta discusión? Sí, ahí están haciendo un gran trabajo el compañero Holz de Marea Blanca, en un trabajo espectacular, con la gente de nuestros técnicos, los compañeros que se dedican más a los números. La verdad que imagínense que ha peleado mucho por encontrar cómo se calcula el primer haber del jubilado. Claro. Es una provincia larguísima y complicada, pero no teníamos acceso a ese primer haber. Entonces, cuando encontrábamos diferencia entre lo que cobra un jubilado y otro, no podíamos llegar a cuál es el problema que existe en la liquidación, porque no sabíamos cómo se calculaba el primer haber. Se ha discutido mucho, se ha llegado a un acuerdo, se ha encontrado cómo se calcula ese primer haber, y bueno, ahora tenemos la facilidad de poder ayudar a los jubilados para poder ver si están cobrando bien o no. Uh-huh. ¿Cómo se completa esta agenda que van a llevar? Estuvimos hablando de recomposición salarial, todavía no se sabe la fecha, hablamos del tema jubilatorio. ¿Qué otros temas vienen siendo como de aparición frecuente, digamos? Titularización, ¿cuál es hoy esa agenda? Sí, nosotros en realidad con el tema del salario queremos ese 34.000 de básico, uh-huh, que hoy está en 26. También estamos hablando mucho del RAM, que es
cómo se organiza la educación en la educación secundaria. Hay un fuerte rechazo a la forma de organizar la discusión de cuántas materias tiene que llevar el alumno, cómo es el régimen disciplinario entre la escuela, ese régimen de la educación media, eso que se llama RAM, es una sigla, está muy discutido. Se habló mucho de cómo hacerlo, participaron mucho los docentes, pero después el texto que aparece otro texto, no el que tuvo la participación de los docentes. Se trabajó mucho con el Consejo General de Educación sobre cómo sería el régimen para educación media, pero el texto que aparece lo manda el Ministerio y no es el mismo, así que hay un fuerte rechazo hacia eso porque es como que degrada un poco más todavía la educación. Lo del comedor que le decía también va a formar parte, así que esos son los temas que llevaríamos a esa mesa, pero pareciera que tenemos que salir a la calle o hacer más lío para que ese diálogo se produzca, ¿no? ¿Existe la posibilidad de articular con otras representaciones gremiales más allá del Frente de Docentes en Lucha para acelerar los tiempos de esa convocatoria? Sí, la posibilidad siempre está, siempre existe. No se ha dado. Estamos en distintas discusiones, mientras nosotros por nuestras reuniones pasan absolutamente todos los temas. Hablamos de la educación indígena, hablamos de las notas que nos mandan desde la escuela pidiendo ayuda para que le arreglen el techo, le pinten la pared, le arreglen el baño, pasa todo por ahí, o hacemos nosotros que pase. Nosotros no vemos la misma actitud en nuestro sentido, salvo los compañeros del MPL, el resto no pasa, ¿no? Así que está difícil todavía encontrar esos canales para hablar con otras organizaciones, pero mientras tanto nosotros seguimos pensando que ese diálogo debería darse, y bueno, nos estamos dando un tiempo también para conversar entre nosotros de qué acciones vamos a llevar adelante. Por ejemplo, el 27 hay un paro de ATE, un paro nacional de ATE, de todos los sectores de ATE. No lo hemos propuesto al frente formalmente, pero tal vez ese día también se transforme en un día de acción de por lo menos algunos docentes. Perfecto. Leandro, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted que nos permite llegar a la audiencia con nuestro reclamo para que se sepa que no solamente pedimos salario, sino también estamos preocupados por la educación en general. Muchas gracias. Leandro Sánchez charlaba con nosotros, dirigente gremial docente de UTEM dentro de la CTA, también es secretario adjunto de la Central de Trabajadores, charlando sobre estos planteos que los docentes nucleados en UTEM piensan llevar a la mesa de discusión. El planteo central tiene que ver con el salario, lo decía muy claramente, hoy el básico está en 26.000 pesos y están pidiendo uno de 34.000 pesos para los maestros de grado.